Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenle las 100 monedas y désenlas al que tiene 10 veces más. Pero Señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. En cuanto a mis enemigos que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlo en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta parábola es bien exigente porque aquí el Señor nos está pidiendo cuentas. Decíamos que estamos ya en esta semana, 33ª semana, es decir, la última prácticamente de este tiempo ordinario, el 34, Cristo Rey, y toda la semana que celebramos nuestro jolgorio, digamos así, de un encuentro personal con el Señor. Pero upeanaña de mañana, allá es sana, peña de apritu uña, peña de recobebe, peña de ñaye, va a pala ya poma, va a cuejan, va a palanda ya pollo, va a cuejan de yara o moí, va a cuejan de como algo que teníamos que hacer, como una tarea que teníamos que hacer. Entonces, queridos amigos, Lucas aquí te presenta de una manera diferente de la de Mateo. ¿Por qué? Porque aquí dice que a los 3 les dio la misma cantidad. 100 monedas, 100 monedas, 100 monedas. Es decir, todos, queridos hermanos, tenemos, de acuerdo a las cualidades que Dios nos ha dado, las mismas capacidades de acuerdo a lo que Dios nos ha dado para producir. Yo soy, como sacerdote, en mi vocación, a producir como país, ya sea a mí, patecopa. A veces, no, ya sea a mí, ya pues, 100 con esa gracia que te he dado y te he derramado en tu corazón y en tu vida, en tu ministerio. Así que van justamente a cumplir 30 años de país. Bueno, usted, el 1 de diciembre, pues ya celebrar el ministerio que Dios nos regala para la iglesia. Bueno, y después, al otro también. Bueno, vos sos un padre de familia, bateco vaina, he producido vaina. Sos un buen papá, te preocupás, trabajás, tus hijos han crecido bien, crecen bien, estoy caminando con ellos, etc. A Bella Berecoa lleva cada uno en su vocación, una mamá, ¿verdad? Entonces te va a preguntar a una monjita y a todos, a una que trabaja en el hospital, a una que trabaja en una empresa, a uno que es dueño de una empresa, a uno que es un empresario, etc. Entero este apego por anduta ñande, beñande yara, va ella va la ñande ya poñaina, va ella va ñande ya guata estas 100 monedas.
Y justamente aquí nos pone el ejemplo, ¿verdad? Porque le llama a ese que le dio 100 el primero y le dice, aquí están otras 100 que yo, 10 veces más y voy a todo eso. 1000 mayores cosas, güey. A ver, otro que no, y ahí se ha producido. A ver, otro que último dice, no, o sea que ya ve, año gato pete, hoy bueno que hoy la cañese ni peteina, a ver, las 100 monedas, muchas gracias, listo. A ver, ¿cómo viene? Nada, era ayudante. No, señor, cero inútil, cero aragán, ellos vean a la me de cuende. Upego dice, todas estas cualidades y riquezas que yo te he dado en tu vida, era para que vos te esfuerces, para que vos luches, para que vos lo busques lo mejor y hagas el camino de salvación. Y entonces, después le da a cada uno, dale a este que tiene, a este otro que también hizo, te daré también 5 ciudades. A ver, última vez, no, este no sirve para el reino de Dios, porque este no se preocupa, no abre los ojos, no trabaja, es holgazán. Así que entonces cada uno ya sabe que ya no debe. El domingo, ¿verdad? Estamos haciendo eso, queridos amigos. Estamos encontrándonos ante este Dios que con la fiesta de Cristo Rey nos va a preguntar, antes de entrar a nuestra propia resurrección, ¿verdad? ¿Cuánto pudimos traer con nuestras manos? O nuestras manos son manos vacías, porque fuimos haraganes como cristianos. Ya llevo bautizareíña, ya llevo la primera comunión, la confirmación, aprende ya puina, ni misa saben ya hay, ya confesase. Y entonces, ¿qué es lo que estamos llevando? Quítenle hasta lo que tienen, porque no merece llevar el nombre de cristiano. Que así sea. Que así sea.